Sánchez y estamos aquí para la sesión del 17 de mayo junto con mi tutor David Martí. Soy R3 de familia en el CAP Las Corts. A ver si puedo pantalla compartida. ¿Se ve la presentación? ¿Se ve la presentación? Que se ve, Marcos, sí, perfecto. Vale. Se ve correctamente, Marcos. Muy bien, pues es en torno a un caso que vi durante mi rotación optativa por el SEM, pero que también se manejó desde atención primaria, por lo que me parecía muy interesante para repasar los conceptos de la reanimación cardiopulmonar. Estábamos en el mes de febrero, allí en la oficina del SEM, tranquilamente, y suena el walkie disnea en señora de 62 años. Lo había activado su médico de atención primaria, que estaba haciéndole una visita domiciliaria en la calle San Pau, una calle un poco estrecha, en el Raval. Según vamos para allá, estamos leyendo en la tablet, es una señora que percibe una pensión, que es cuidadora principal de su hijo de 30 años con discapacidad mental moderada, sin alergias medicamentosas, exfumadora, que el principal antecedente que tiene es que tiene una obesidad mórbida grado 3, con una diabetes mal controlada, aún no había empezado insulinoterapia, y un EPOC, un GOL-C, con una posible neumopatía restrictiva, pero tampoco se había estudiado mucho, no tenía buen cumplimiento, buen seguimiento de esta señora. A nuestra llegada nos bajamos de la ambulancia, nos vamos poniendo los EPIs, ya de primera vimos un domicilio con unas condiciones un poco insalubres, con escasa ventilación, en electrodomésticos rotos, y nos encontramos a la paciente sobre la cama de la habitación y la médico dando saltos sobre ella, intentando hacerle la RCP. Uy, me he empezado a oír en eco. ¿Alguien me ha puesto altavoz o algo así? Ahora, perfecto. Según estamos allí, la médico rápidamente nos cuenta que es una señora que aqueja disnea de 3 días de evolución, que ya hace 2 días consultó telefónicamente en el CAP y le recomendaron acudir a urgencias y posible ingreso con una orientación como de poco agudizado, con insuficiencia cardíaca de debut. Y la paciente se negó a ir porque decía que ella era la cuidadora de su hijo y que no. Hoy, cuando la médico fue a verla al domicilio, ya se la encontró desorientada, con disnea importante y una saturación de 78%. Y en ese momento, cuando llamó al SEM, y se activó el código disnea y se activó la ambulancia medicalizada, que éramos nosotros, y según íbamos para allá, la paciente súbitamente le hizo una parada cardiorrespiratoria, sin haber referido dolor torácico previo. Entonces, ella misma allí inició la RCP, hacía, como nos relataba, justo 6 minutos y sin posibilidad de haber podido volver a llamar para priorizar y que nos diésemos más prisa como soporte vital avanzado. En la primera exploración física, rápidamente, ABCDE, la exploración de emergencia, a Airway, tenía una vía aérea con abundante resto de saliva y comida. En la B de Breathing, una auscultación rápida, creo que no tenía ventilación pulmonar y además que existía una cianosis un poco generalizada. No tenía claramente pulso, aunque era un poco difícil de valorar de primera por la obesidad, pero se valoró en diferentes puntos y con el pulsoxímetro y nada. Y una tensión de en torno a 90-40. Glasgow 3, una metriasis A reactiva y la glicemia 145. La temperatura sí que estaba un poco fría, 34 grados, y con un intertrigo mamario bastante extenso a nivel de todo el tórax, exudativo, y que en ese momento incluso estaba sangrante, imagino que por las propias compresiones de la RCP sobre la zona. Presentaba edemas periféricos en piernas. Entonces, rápidamente, el equipo del soporte vital avanzado, que en ese momento pues éramos la médico, la enfermera, el técnico y yo como médico en prácticas, tiramos a la paciente al suelo con un poco de dificultad y se sustituyó a la reanimadora que ya estaba cansada. Se empezaron la RCP con las conocidas cifras del 32 con un ambú y al poco se puso el Lucas, que es un dispositivo de reanimación que ahora enseñaré
un vídeo para quien no lo conozca, que es de compresiones automáticas. La enfermera le empieza a poner la monitorización con parches y le intenta coger una vía intravenosa. El primer electrocardiograma que tenemos era algo parecido a esto. Bueno, si lo vemos es un electro que en principio hay unas P's, va rítmico, parece que es un QRS normal, pero recordemos que no tiene pulso. Es decir, esto es una actividad eléctrica sin pulso, de la que ya luego hablaremos. Esto es un ritmo no desfibrilable, por lo que se mantiene los parches con el monitor, pero en ese momento no se aplica ninguna descarga. En cuanto estuvo la vía intravenosa, se le pasó una primera adrenalina y no amiodarona, ahora hablaremos también de ello. Se sigue con la RCP, varios ciclos, y tras 6 ciclos de RCP y una segunda adrenalina, de repente, que sí que tiene el pulso. El electro cambió ligeramente, pero la principal diferencia es que ahora claramente sí que tenía pulso, aunque persistía con el Glasgow 3. En ese momento se pasa a intubar, una intubación que fue un poco difícil porque tenía un Marampatic 4, que es la escala de valoración de la facilidad de la vía aérea, ¿no? De 1 a 4. 1 es la más fácil, normalmente en una persona joven y atlética, y 4 es que prácticamente no se ve, o sea, casi ni el paladar. Y en ese momento ya el técnico ya estaba llamando para solicitar apoyo de los bomberos para lograr llevarla al hospital, porque lo que era una extracción normal con 4 personas en la camilla, pues no iba a ser viable tanto por peso como por las condiciones del domicilio. A ver, esto es el dispositivo Lucas, que es un dispositivo automático que tiene la ventaja de que se puede regular al tamaño del paciente. Este justamente era el mismo que teníamos allí, que por suerte a épocas límites sí que se le pudo aplicar dado el volumen del tórax de la paciente. Lo bueno es que tiene programado directamente ya el 32, entonces a las 30 compresiones para, pero además avisa unos segundos antes con un pitido para que te vayas preparando a darle aireación con el ambú. Y esto es un vídeo que aunque... ¡Ay! Ya me lo tenía. Espera, un momento que cambio. Es que es un vídeo que no está en YouTube por confidencialidad de datos. No se ve nada, pero bueno, lo grabé yo mismo allí, en el momento que ya estaba un poco librado porque había como 12 bomberos alrededor y todo el equipo médico. Bueno, pues no se ve, es la extracción con la grúa de la paciente a través de la ventana del domicilio. Aquí se puede apreciar un poco todo un show porque están 1000 vecinos mirando alrededor y demás. Finalmente, llegamos a las urgencias del Hospital del Mar y ahí, pues, mientras todo el equipo de urgencias andaba remonitorizando a la paciente, pues surgió el dilema, ¿no? De cuál iba a ser el techo terapéutico con esta paciente. Es decir, hasta qué se debía extender los cuidados post-resucitación. Por un lado, a favor están unos buenos tiempos iniciales, es decir, la paciente se había parado estando la médico en el domicilio y ya enseguida empezó la RCP, que aunque fuese sobre la cama y por lo que no eran unas compresiones óptimas, pero algo haría. Y también a favor, él había hecho una recuperación espontánea del pulso tras unos pocos ciclos. En contra, pues toda la pluripatología previa de la paciente, los malos tiempos post-resucitación, es decir, desde que había recuperado el pulso hasta que pudimos extraerla siquiera del cuarto del domicilio y quitarla para el hospital, había pasado pues a lo mejor 3/4 de hora. Y que la primera exploración física en urgencias estaba algo menos fría y algo menos cianótica, pero mantenía la midriasis reactiva, lo cual nos habla de un daño cerebral difuso, porque seguramente la paciente ya llevaba un tiempo en hipoxia antes de hacer la propia parada. Se ingresó en UCI con la orientación diagnóstica de claudicación cardíaca, con agudización de la EPOC severa, con un debut de insuficiencia cardíaca grave, y la pobre señora pues fue exitus un par de días más tarde.
Visto el caso, bueno, se me ocurrió hacer un poco de revisión de lo que eran las guías de soporte vital básico, avanzado, lo que llaman soporte vital inmediato, que es lo que como sanitario pues, podemos hacer, sea en un contexto de estar haciendo domicilio, como la compañera que le tocó, o en la calle o en el propio centro de salud, ¿no? Entonces, estas guías de la European Resuscitation Council eran del 2015, pero justo hace menos de un mes han salido del 2021, que no aportan, bueno, las he repasado, no aportan gran diferencia más allá de dar más evidencia a favor de las recomendaciones ya previas. Es decir, se sigue dando el 32, se siguen con los mismos algoritmos de RCP, de desfibrilación. Cambia, por ejemplo, las indicaciones más precoces de la angioplastia, pero en caso de que sean paradas cardiorrespiratorias, una clara sospecha de isquemia. Una cosa interesante es que más de la mitad, más del 50% de las paradas cardiorrespiratorias, tanto intra como extrahospitalarias, no son repentinas e impredecibles de todo. Es decir, solo aparece un deterioro de los signos clínicos en las horas previas a esta. Aunque a menudo la hipotensión y la hipoxia pasan desapercibidos por el paciente, por el familiar, incluso por el personal sanitario. El soporte vital avanzado del SEM no solamente responde ante pacientes en parada cardíaca, sino también en aquellas con ese deterioro fisiológico agudo. Aquí en esa tabla es una pequeña escala que podría ayudar al médico un poco a interpretar la gravedad de la situación e intuir una parada próxima, que bueno, que en cuanto uno tiene un poco de experiencia médica, pues son cosas que entran un poco de cajón, ¿no? De una bradicardia o taquicardia, bradipnea, taquipnea, una hipotermia, hipertermia, la tensión, la saturación y la necesidad de oxígeno y el Glasgow. Se sigue haciendo mucha insistencia en la necesidad del reconocimiento y pedir ayuda precozmente, que a lo mejor podría ocurrir que muchas veces a lo mejor empezamos yo sé hacer RCP y pasan 10 minutos y hemos pedido ayuda para que vengan a una ambulancia o un traslado a hospital. La RCP, aunque todos sabemos hacerla, pero por falta de práctica muchas veces se cae en 2, tal vez 3 errores principales. ¿Algo? La primera es que se tienden a hacer unas compresiones flojas, es decir, hay que hundir bien el tórax, aunque se puedan producir unas fracturas costales, se tiende a ventilar de manera. Esas dos ventilaciones con AMBU se suele hacer más rápido de lo que sería una respiración normal. Hay que tener en cuenta que debería durar como 3-4 segundos cada. Y además se tiende a darle más de volumen aéreo. Se ha llegado a ver casos de parotrauma por el propio AMBU, porque le estamos metiendo pues, una cantidad de litros, a veces no óptima para el tamaño de la paciente. Y por otro lado, se tiende a no utilizar el Gödel, cuando es una herramienta muy fácil e intuitiva, porque a lo mejor, bueno, en una RCP queda claro si el paciente está inconsciente que habría que utilizarlo para que no se le vaya bien la lengua para atrás y la ventilación pueda ser óptima. Pero también en un paciente que esté con bajo estado de conciencia, la indicación de intubar se suele decir que es en la sub 8, pero porque es a partir de 8 para abajo, cuando perdemos el reflejo glótico y podríamos tragarnos la lengua, broncoaspirarnos. Entonces, ahí lo bueno es que lo mejor es hacer una prueba. Es decir, meterle el Gödel y si hace como que lo quiere eliminar, es que ese paciente no necesita el Gödel. Sin embargo, si se lo dejas y como si nada, es que ese paciente se va a ver muy beneficiado de dejárselo fuera. La desfibrilación precoz, de la que ahora hablaremos, y me resultó gracioso el término de cuidados post-resucitación, porque, bueno, como aún con la carrera y un par de años de residencia, pues apenas, casi nunca habré visto una parada cardiorrespiratoria, yo me imaginaba que, por las películas, imagino que el paciente sin pulso, de repente recupera el pulso, se levanta y dice, ¡ay, qué ha pasado! ¿Dónde estoy? Y no ocurre así.
el paciente que recupera el pulso cardíaco seguramente está con un daño axonal difuso por la hipoxia, va a requerir un tiempo de monitoreo de constantes y de soporte vital avanzado, tanto en ambulancia como en hospital, ¿no? Esa tabla. Y de todo lo que es el soporte vital, pues me he querido centrar un poquito ahora en eso de los ritmos de parada, que esos son los 4 principales. No sé si alguien sabría orientarlos, los 2 primeros sobre todo. El primero se trataría de un ritmo de asistolia, es decir, hay una línea prácticamente plana, ni hay contracción cardíaca, ni hay descarga eléctrica a través del tejido. El segundo es la actividad eléctrica sin pulso, que es como la de la paciente, que puedes tener o este aspecto de un electrón normal, pero sin pulso, o el que poníamos antes, que es una línea que prácticamente hace AIP, pero que no produce una contracción cardíaca alguna. Estos 2 primeros ritmos son los ritmos no desfibrilables, de cuando el desfibrilador externo automático te dice ritmo no desfibrilable, continúe contracciones. Y los otros 2 son un poco más conocidos, son la taquicardia ventricular sin pulso. Digo sin pulso porque una taquicardia ventricular el paciente podría estar orientado, aunque con claramente mala tolerancia, y la fibrilación ventricular, que es ese ritmo errático. Ambos ritmos sí que se ven beneficiados de la descarga eléctrica, que irá sincronizada y conseguirá, con suerte, devolver al corazón a su ritmo normal. Entonces, pasemos al algoritmo, así un poco completo del manejo de la ausencia de pulso. Llegamos a esa paciente que no responde, intentamos tomarle pulso, no lo tiene, podemos probar en diferentes, el pulso central, el pulso periférico, ponerle el pulso oxímetro, y si no lo tiene, pues procedemos con la RCP32, ¿vale? Mientras, idealmente, si estamos acompañados, sea en el CAP o sea en el domicilio por enfermería, que le vayan monitorizando y poniendo la vía periférica. Entonces, hacemos una primera evaluación del ritmo. Si es con un desfibrilador externo automático, no lo dirá. Si es con un semiautomático o manual, pues tenemos que interpretarlo en función de la tabla anterior. ¿Por qué es eso importante? Porque hay 3 bastiones, 3 pilares del tratamiento de la ausencia de pulso. El pilar mecánico, que son las contracciones, que es el fundamental. El pilar eléctrico, que es la descarga eléctrica. Y el pilar farmacológico, que en el que ahora también hablaremos. Entonces, evaluamos el ritmo. Y nos encontramos ante una fibrilación ventricular, por ejemplo. Nos encontramos ante un ritmo desfibrilable. Aplicaremos una primera descarga de entre 150 a 200 julios. Y, ojo importante, tras la descarga no hay que evaluar el pulso, no se debe perder tiempo en evaluar el pulso, sino iniciar directamente las contracciones torácicas de nuevo la RCP, las 30 contracciones. ¿Por qué? Porque se ha visto en tejidos animales que incluso ante la primera descarga eléctrica lo normal es que se tarde unos segundos o casi un minuto, aunque haya sido efectiva, en volver a contraer la fibra. Es decir, no debemos perder esos segundos vitales de no irrigación del cuerpo por no estar haciendo las compresiones, por estar intentando buscarle el ritmo. Entonces, si para poder aplicar la descarga, ya hemos perdido unos segundos, no seguir perdiendo segundos, sino continuar con el ritmo 32. ¿Cuánto? El algoritmo dice que 2 minutos, minimizando las interrupciones entre las compresiones y las ventilaciones y volver a evaluar el ritmo, porque puede ocurrir que donde antes era desfibrilable, ahora no lo sea. ¿Cuándo empezamos con el pilar farmacológico? Desde el principio, en el momento en que tengamos la vía intravenosa. Que normalmente pues, se va a acosar, porque suelen ser, por ejemplo, en esta paciente, tanto por la frialdad como por el estado de higiene y la propia obesidad, pues costó bastante poner la vía. Fácil, 1 miligramo de adrenalina intravenosa. Y luego, ¿cada cuánto? Cada 4 minutos, que vendría a ser pues, más o menos como cada 6 u 8 ciclos. En los monitores del SEM incluso se puede ir registrando esta información por minutos y te va
El propio Lucas, por ejemplo, te avisa, ¿no?, de cuando tienes, cuánto ciclo llevas y todo. La adrenalina se puede repetir las veces que hagan falta. Llegué a ver un paciente que le pusieron 7 adrenalinas y imagino que se puede, o sea, que ha habido pacientes que hayan reparado incluso con más. Y tras 3 descargas se debería poner amiodarona, que es algo que a lo mejor ya nosotros no nos atreveríamos si no tenemos experiencia en soporte vital avanzado o directamente no somos una ambulancia, ¿no? Se pondrían 300 miligramos de amiodarona intravenosa, que luego se podría repetir una única vez con 150. Estamos ante un ritmo no desfibrilable. Aquí, en realidad, lo único que cambia es que no podemos darle el chute eléctrico, la descarga eléctrica, pero por lo demás es lo mismo, una RCP de 2 minutos para evaluar el ritmo y con la adrenalina. Aquí la amiodarona u otros antirrítmicos no tienen lugar, ¿no? Eso me parece interesante, porque bueno, tampoco estoy aportando gran información más allá de lo que ya conocemos del soporte vital básico, pero sí que creo que podríamos empezar a protocolizar el uso de la adrenalina a la espera de, por ejemplo, que llegase la ambulancia del soporte vital avanzado. A raíz de revisar esa guía, pues me di cuenta que en realidad sí que es todo el mundo, ¿no? Hablan de un montón más de temas. La propina, por ejemplo, que ya se reserva únicamente para cuando la parada se ha producido habiendo habido previamente una bradicardia o un bloqueo con baja frecuencia cardíaca. El bicarbonato, que se reserva para la intoxicación por tricíclicos. El magnesio, como antiarrítmico en las orsadas de Points, que son taquicardias ventriculares polimorfas sostenidas. Otros antiarrítmicos, tras un montón de estudios que, bueno, yo creo que son estudios en realidad difíciles de ver, ¿no? Porque a ver quién se atreve a aleatorizar o a poner placebo en pacientes en parada cardiorrespiratoria, pero otros antirrítmicos no han demostrado mayor eficacia que la propia adrenalina y la amiodarona. En todo caso, de no contar con amiodarona se puede aplicar lidocaína, pero que es también proarritmogénico, así que es un poco un lío. La fibrinolisis precoz, manejo de hipovolemia, cuándo cambiar los parches, vía aérea. Bueno, la verdad es que digo que hay un montón de apartados que es interesante de leer. Estas guías son unas 80 páginas, pero bueno, son llevaderas. Otro detalle, por ejemplo, en la hipovolemia es protectora del tejido cardíaco y cerebral. Eso implica que si, por ejemplo, otro caso que vi de una señora que había estado 2 días caída en el suelo de la cocina, porque cuando llegamos tenía 31 de temperatura y estaba viva, estaba con pulso, aunque luego se paró. En esa señora se puede persistir durante más tiempo la RCP porque el frío ha actuado como factor protector. Es decir, seguramente luego vaya a tener menos secuelas que si hubiese tenido sus 37 grados corporales. Entonces, de mensajes claros y básicos, el primero que se debe solicitar ayuda precoz de una medicalizada avanzada también ante el deterioro fisiológico, que eso es algo que también desde los propios telefonistas del SEM ya lo hacen. El inicio de la RCP precoz en las condiciones que sean, como lo hizo muy bien la propia compañera médica, que lo hizo ella porque no podía bajarla al suelo, le hizo la RCP sobre la cama. Pues oye, si no puede, pues es lo mejor que nada. Con unas compresiones que sean más fuertes y unas ventilaciones que sean un poco más suaves, teniendo en cuenta que deben asemejarse a lo que sería una respiración normal, así como el utilizar el GEDEL. Luego, esa propuesta que lanzo, ¿no?, de que sea con un desfibrilador externo automático, un desfibrilador manual, donde nosotros tengamos que interpretar el ritmo, el uso de la adrenalina intravenosa, y que, aunque sea difícil en ese entorno de estrés y agitación del entorno, intentar memorizar un poco los tiempos de ayuda al paciente, es decir, desde en qué momento se ha parado, en qué momento se ha empezado la RCP. Es útil también, por ejemplo, el saber cuándo se ha empezado con la adrenalina y en caso de los infartos, cuando a los cardiólogos les es de bastante utilidad saber cuándo se han empezado con los antiagregantes y los anticoagulantes para saber cuándo tiene que poner la siguiente dosis.
Además, esto ayuda también a la hora de la toma de decisiones terapéuticas, ¿no? Como en el caso de esta señora que contaba a su favor con el que la RCP se inició de manera inmediata, porque la propia se le paró a la médico estando allí. Poco más, la bibliografía y fin de la sesión. ¿Alguna pregunta? No sé si estáis por ahí. Dejo de compartir pantalla. Muchas gracias, Marcos. Muy buen repaso. La verdad que hace poco que hemos hecho también, estamos haciendo ahora sesiones de repaso de RCP, ¿vale? Y también la verdad que va muy bien de repasar siempre esto. Sí, sí. Bueno, al final es ver, es que te toca el marrón de ver una y ver otra y acordarte. En la primera, mira que yo quería que estaba muy bien instruido, pero en la primera se me desplazó, o sea, estaba tan pendiente del paciente, de cómo se hinchaba el pecho y demás, que se me desplazó la mascarilla del ambú y le estaba ventilando el mentón. Sí. ¿Sabes? O sea, ocurre. Sí, sí. Fue un poquito y se salvó, ¿eh? Pero... Muy bien. Bueno, Marcos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué hay? ¿Cómo estás? ¿Quién habla? Yo. Ah, es el patrón. Master and Commander, tío. Maestro. Muy bien, me ha gustado mucho la sesión, yo veo muy bien planteada, el caso realmente muy interesante y bueno, hay que ver no es lo mismo lo que vemos en la consulta que lo que podemos ver en un domicilio, cómo sacar un paciente complejo, que realmente, claro, eso nos demora mucho los tiempos ahora de un paro cardiorrespiratorio. Realmente eso posiblemente pues no ayudó pues en que la paciente pues fuese por buen camino. Pero bueno, me ha gustado la sesión, siempre repasar estos temas, pero lo bueno creo que es vivirlo. Yo creo que es una rotación al SEM que es muy, muy interesante. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Yo me pedí un mes extra y ahora rotaré de R4 de nuevo. Quería preguntaros a los adjuntos, a los experimentados, que ¿cómo sabríais inviable si, por ejemplo, hubiese un paro en el CAP, aplicaríais la adrenalina? Yo creo, yo sí, porque peor no lo vas a hacer, porque posiblemente sabiendo lo que tienes que hacer, peor no lo vas a hacer, porque el paciente ya está muerto. O sea, si sabes que tienes que meter, lo que tienes que hacer es meter la adrenalina. Y sin miedo, porque ya digo, no, lo que vas a hacer es posiblemente salvarle la vida. O sea, que si hay adrenalina, hay que meter la adrenalina. Hay que conocer el procedimiento y actuar en base, porque evidentemente puede haber mil trabas pues, por la poca práctica y la poca experiencia que puedes tener en casos tan iniciales en directo. Pero si sabes los pasos, serenidad, templanza y hacer lo que hay que hacer. Y la adrenalina hay que meterla a saco. No hay que dudar en ello, ¿eh? Más, Vamos, viendo los estudios, ¿no? De cuando comparaban antirrítmicos con otros, me doy cuenta que todas las propuestas son un poco aleatorias, o sea, no aleatorias, pero 4 minutos es porque es fácil de recordar, pero si a lo mejor estás en el momento y dices, ay, ¿eran cada 2 minutos aplicar la adrenalina o cada 4? Pues bueno, pues haz por lo que tú dices, ¿no? Estás en una situación de que peor no puede ir. Ante la duda, pues, vamos, yo entendía, a ver, si han pasado 2 segundos, no, pero si ya tienes la sensación que han pasado más de 3-4 minutos, pues meter la adrenalina, no hay ningún problema. Eso sí que yo creo que eso hay que tenerlo claro, aquí y en todas partes, que puedas disponer de material. Otra cosa es que te manejes con otro tipo de antiarrítmicos, que bueno, eso ya es cada uno con lo suyo, pero el protocolo sí está muy claro, hay que ir a por todas. Lo mejor de la sesión es el chiste, por eso, ¿eh? El chiste está muy bien, me ha gustado mucho el chiste. Era un guiño a ti, a tu humor. Bueno, pues nada, pues felicidades, me ha gustado. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno. Han hablado de la doctora Herbaz, de aquí del CAP Conta Borrell. Como bien piensan, hace unos días que estamos haciendo vídeos de qualitat y seguridad del paciente y RCP era uno de ellos. Y la verdad es que me ha gustado mucho porque todos han puesto en relieve pues, conceptos como lo del GEDEL, que a veces no lo tenemos en cuenta. Y el tema de la medicación. La doctora Nuria López siempre nos indica que en todo lo que es la secuenciación de RCP, lo importante es, como tú bien has dicho, identificar el tema, activar ayuda y empezar con las compresiones. Pero si es posible, dado que estamos en un entorno sanitario, colocar una vía y cuando toca poner la adrenalina. O sea que sí. Vale. Muy bien, gracias.
Dejo de grabar. Vale. Gracias. Venga, un abrazo a Nos todos. vemos pronto, ¿eh? Ata. Adeu. Marcos, te vemos pronto. Adiós, adiós. Gracias. Chao. Adiós. Cuídate.